llamado a la precaución? ¿Qué tipo de amenaza vislumbra la Unión Europea y cómo deben prepararse los ciudadanos? Bueno, precisamente para analizar este tema tenemos en línea telefónica, sobre todo para conocer las razones y lo que habría detrás de todo esto. Vamos a conversar con Daniel Mejía Lozano. Él es el director de la Organización Democrática Mundial en Europa y analista de geopolítica internacional. Nos comunicamos con él vía Zoom. Profesor Mejía, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Les saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Albani, muchísimas gracias. Muy buenas noches acá en Francia. Y bueno, un gusto saludarles a esta hora de la noche. Lo estamos haciendo trasnocharse. Bueno, no de demasiado, son que No, no, las no. 9 de la noche, por allí más o menos. Casi las 9, ¿verdad? Tenemos en este momento las 9 de la noche, Las cuarenta y 9. siete minutos. Tuvimos Así, Correcto. ayer cambio horario. Ajá. Tenemos ahora 7 horitas de diferencia. así es, Muy mire, bien. 3 con como 47 minutos de la tarde acá, profesor. Bueno, interesadísimos sí, en conocer qué podría haber detrás de esto, ¿no? a Porque, nosotros nos alarmó la noticia, por pero suponemos que supuesto, a los europeos mucho más, porque bueno, ¿qué significa que los gobiernos den este tipo de alertas? Bueno, pues digamos que estamos en un escenario en el cual pues la noticia del día claramente de Marie Le Pen y de este juicio Ujú. que lleva 10 años, 10 años, ¿no? 10 años, y que hoy pues da una condena, 5 años de inhabilidad, que no permitirían que Marie Le Pen, eh, digamos que, perdón, ¿me Te escuchamos escuchan? sí, lo perfectamente bien, sí, escuchamos sí, bien, sí, lo escuchamos lo bien. escuchamos bien. Teníamos unos ruidos allá Bueno, en el es que fondo, pero ya lo escuchamos. sí. Entonces, bueno, digamos que frente a este tema, nosotros básicamente pues estamos acá haciéndole el seguimiento a esta información, pero es que yo no tenía bien el retorno en el momento de la pregunta. Ok. Agradecería Claro, si me la repite, por No, sí, favor. sí, bueno, evidentemente esta decisión sobre Marine Le Pen es muy importante, pero el motivo inicial de la llamada era a propósito de este llamado que hizo la Unión Europea a sus ciudadanos de que tengan una especie Sí. de como kit de emergencia frente correcto. a desastres naturales, cortes de energía, conflictos bélicos, etcétera, e incluso hablaban de un kit como para 13 días aproximadamente, unas 72 horas. No sé si el caso de Le Pen causará una conmoción tan grande como para que la gente se tenga que proteger, profesor. Claro, profesor, porque con respecto a lo del kit de supervivencia, bueno, ellos lo que dicen es que las nuevas realidades, y así reza precisamente ese comunicado de la presidenta Ursula von der Leyen, dice que las nuevas realidades exigen un nuevo nivel de Uh -huh. preparación en Europa y agrega, nuestros ciudadanos, nuestros estados miembros y nuestras empresas necesitan las herramientas adecuadas para actuar tanto para prevenir las crisis como para reaccionar con rapidez cuando se produce una catástrofe, pero ellos han hablado de amenazas como desastres naturales, pandemias, ciberataques, incluso una guerra. Entonces, ¿para qué en todo caso? ¿Cuál es ahí, digamos, sospecha de que algo de esto podría ocurrir en los próximos tiempos? No le escuchamos, profesor. Ahora nosotros no lo escuchamos a usted. A ver. En primer lugar, Ahora les sí, ahora agradezco sí. muchísimo por la pregunta que no tenía el retorno con exactitud en estos tiempos de agenda informativa y hoy con la noticia de Le Pen que nos Sí. lleva volando, no, no hemos parado, pues digamos que ahí tuvimos ese cruce de cables, pero bueno, Así es. fundamentalmente claro que es un tema que acá en Europa, a ver, principalmente el presidente Emmanuel Macron Ujú. anuncia inicialmente en Francia, que se entregarían estos manuales de supervivencia. Y esto surge en un momento donde hay una tensión muy fuerte entre Ucrania y Rusia. Uh -huh. Entonces, esto se da, ¿por qué? Porque en medio de esa tensión, antes de que el presidente Emmanuel Macron hiciera este anuncio, que ya después viene a hacerlo ahora la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, pues antes de eso nos encontramos en un escenario donde el presidente Emmanuel Macron dispone de todo el arsenal nuclear que tiene Francia para proteger a la comunidad europea de una posible agresión que pueda surgir de algún país que quiera agredir a Europa. Uh Entonces, -huh. en medio de esa tensión,
surge este programa en donde el presidente dice, antes de agosto se va a entregar el manual de supervivencia ante una posible guerra o Ujú. catástrofe que se pueda presentar. Pero más que catástrofe natural, realmente acá estamos hablando desde un tema de conflicto geopolítico Así es. internacional, donde claramente hay una tensión muy latente entre Ucrania y Rusia, donde la OTAN juega un papel muy importante, donde la Unión Europea ha destinado unos recursos muy importantes en materia de seguridad que antes no se habían destinado y donde también está en el debate hoy acá en París que el servicio militar sea obligatorio Ujú. nuevamente en Francia, un tema que no se había tocado y que hoy nuevamente está sobre la mesa en la Asamblea de Francia y bueno, pues que por supuesto... digamos que no, esta decisión obedece directamente a la Comisión Europea que lleva esto a toda Europa, pero que nace en Francia. Por eso es tan importante lo que pasa hoy en la política francesa y cada decisión y Ujú, cada situación que se va presentando, porque Francia, pues además de ser uno de los países cofundadores de la Unión Europea, porque Francia es fundador de la Unión Europea, es la segunda economía más fuerte de toda la comunidad europea, pues va marcando una agenda en lo que compete en materia de seguridad, en materia de... Entonces, lo que hoy vemos acá es que sí hay un riesgo latente a un conflicto internacional, que ujú, digamos que en ese radar, ese conflicto sería con Rusia, y que la postura del presidente Donald Trump con Moscú ha puesto a Europa en una posición Ujú. diferente, en donde Europa tiene que defender sus intereses, su soberanía, y donde Europa no puede permitir que Rusia avance con Ucrania porque después va a avanzar por otro lado y pues va a Ujú. llegar a la Unión Europea y eso es lo que no se va a Sí. permitir y por eso es que se toman estas medidas disuasorias pero que en algún momento también pues hay que tomarlas muy en Sí. serio, ¿no? Hay Ayer que había tomarlas muy en serio un político de lo que está español, pasando. profesor, que decía que la distancia entre Kiev y Madrid son 3 horas. sí, Entonces que no es, mm, que no estén pensando que porque Madrid suena, se vea en el mapa muy lejos, están ajenos a toda esa realidad y desde luego París mucho más cerca. ujú, Pero también esto nos da cuenta, y no sé si que comparte la visión o por lo menos la preocupación que uno tiene, que como que los estados están también un poco en sálvese quien pueda, busquen ustedes sus propias soluciones, por lo menos para lo inmediato, porque el Estado no va a poder resolver de inmediato todos los problemas que vayan a tener. Cada quien vaya resolviendo individualmente frente a una situación de este tipo, ¿no? Por lo menos en las primeras horas. Digamos que acá hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo realmente en Europa es una guerra ya fría con Rusia, en donde claramente hay unas agresiones permanentes de lado a lado, pero son, digamos que agresiones diplomáticas, ¿no? Muy Ujú. diplomáticas. De bueno, ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto. Ahora, Putin dice, no, es que mientras esté el señor Zelensky en el poder, nosotros no vamos a negociar. mm, Nosotros no vamos a negociar con Ucrania, ahí no va a pasar absolutamente nada y Zelensky viene a Europa y Zelensky tiene el respaldo de Europa, Ujú. Zelensky tiene el respaldo de la Comunidad Europea y por supuesto que ante el revés de Estados Unidos, pues Europa dice, no, nosotros hacemos respetar la soberanía. Pues estamos en un escenario donde digamos que, aunque pareciera imposible pensar en un conflicto nuclear, porque pues en medio, después de vivir dos guerras Mm. mundiales, de todas estas catástrofes, de una pandemia, no, pues no es, digamos que no es inteligente pensar en otro conflicto bélico internacional. Acá hay una discusión y es una discusión por riqueza mineral y por ujú, territorio. La riqueza que tiene Ucrania es, digamos que el territorio en disputa acá que es Ucrania, Ujú. además de ser un territorio que marca, que es muy importante para la Unión Europea y que el que Rusia empiece a expandirse, pues da esos aires de guerra ahí hay una riqueza que se la quiere repartir Estados Unidos con Moscú. Ahora, digamos, Donald Trump con Putin dice, bueno, usted coge esto, usted esto, usted esto, mm, usted esto, y estuvo, y se acabó. Y entonces Europa dice, no, señores, un momentico, porque es que acá Europa también ha apoyado Ujú. con recursos la defensa de Ucrania y aparte
No se trata de que ustedes se repartan y ya, y Rusia siga avanzando, porque después entonces viene por otro país europeo. Claro. La situación más tensa está con Francia y realmente la situación más tensa está entre Francia y Rusia en este momento y por eso Francia dice, bueno, nosotros tenemos acá también un arsenal nuclear para defendernos. Entonces, es ahí donde se dan estos manuales que nosotros tenemos que recibir acá, pero acá en París, digamos que no, en este momento no se ven militares en las calles, no se ve ejército, no se ve, es el debate, es la Mm, opinión, es la prensa francesa hablando, el Le Monde, las cadenas de televisión, France Info, los debates, los expertos, la izquierda. Francia Insumisa pues no está de acuerdo con nada de esto, pero hay que ser realistas. La derecha ganó las elecciones ujú, en las parlamentarias. Hay un Ujú, problema migratorio enorme que también ha afectado a la seguridad de Europa y la derecha pues tiene una postura que es, y no solamente es Francia, Alemania. Alemania es muy importante aquí. Dicen, vamos a reforzar el tema de seguridad a tope, o sea, a tope. Y ujú, esto es un tema, digamos que hoy, dependiendo de lo que pase en las elecciones del 2027 en Francia, también puede tomar un giro. Lo que sí es claro es que Ucrania tiene el respaldo hoy de la comunidad europea y que difícilmente ese acuerdo entre Donald Trump y Putin se va a dar ujú. porque Zelensky no se va a quitar de la mitad y mientras Zelensky tenga el apoyo de la Unión Europea, tiene un apoyo muy fuerte para poder seguir peleando y esa guerra no se va a acabar. Entonces, digamos que ujú. mientras eso pase, cualquier negociación que haga Donald Trump no va a tener el peso para poder llegar a una tregua de paz, que es lo que todos Así es. queremos. Pero lamentablemente Putin no lo quiere así y pues eso es lo que nos tiene hoy en jaque con esa medida que pues se está adoptando y que realmente es un poco extrema porque sí preocupa, Claro, nos preocupa, por Totalmente. supuesto, eso claro. genera una preocupación. Sin lugar a dudas, profesor, le agradecemos muchísimo que Gracias. nos haya dedicado estos minutos. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre, bueno, Sí, esa sí, bomba que cayó con sí. lo de Marine Le Pen, que para que nuestra audiencia sepa, pues, si no lo sabe ya, la líder de la extrema derecha francesa es hallada culpable de malversación de fondos Ujú. y no podrá presentarse a la próxima elección presidencial. El mundo está muy movido, Europa está muy movida. Y bueno, le agradecemos nuevamente a Daniel Mejía Lozano, director de la Organización Democrática Mundial en Europa y analista de geopolítica internacional, que nos haya acompañado para revisar este kit de supervivencia para que se está preparando la Unión Europea. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima.